información para la medición correcta de las ondas electromagnéticas, para saber realmente si tienes en donde vives o donde trabajas. No sé si hay aparatos fiables que puedan medirlo, la radiación electromagnética. Sí, aparatos fiables hay. Y personas que también saben medir. Cada vez más, porque cada vez hay. Lo que sí que tiene que haber la predisposición. Ya he dicho que no todo el mundo responde ante las agresiones de igual manera. Son cofactores de cara al ictus. Pues como ha dicho el doctor Abach, tiene que haber estudios epidemiológicos y que hay cofactores, como puede ser, y luego factores predisponentes, ¿no? Persona que es muy sensible a cualquier o a mínima emisión o recepción, pues responde de una manera desmesurada, ¿no? Esto es lo importante. Lo que sí que vemos es que cada vez hay más personas más sensibilizadas a todo y que los alergólogos cada vez tienen las consultas más llenas y que cada vez hay personas que no saben qué les pasa y que se encuentran mal y que hay una serie de cofactores que pueden ser desencadenantes en personas más predispuestas a desarrollar electrosensibilidad, sensibilidad química o otras enfermedades que nos pueden ir surgiendo. El gran problema es el cáncer, esa es lo peor, ¿no? Pero antes de llegar al cáncer tenemos una serie de enfermedades o síntomas o de signos no tan graves que nos pueden alertar y que nos pueden también alterar nuestro ritmo de vida normal o nuestra vida. Las cefaleas, los vómitos, la inestabilidad, los dolores, los vértigos, lo que muchos de vosotros sufrís en vuestras carnes porque sois electrosensibles o porque estáis más predispuestos a ser receptores de un daño que está emitido por las radiaciones no ionizantes. No sé. Dice que qué medidas se pueden tomar para protegerse en relación con el móvil y en casa con las redes wifi. Bueno, supongo que esto ya lo veis. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales los EMF, no sé ahora mismo, producen ondas electromagnéticas? No sé. Bueno, física, ¿no? Física, exacto. Bueno, en las medidas prácticas a tomar para protegernos de los campos electromagnéticos no se han incluido los apantallamientos. ¿Por qué? No sé. No, muy bien. ¿Porque ¿apantallamientos? No, porque yo no lo sé, porque no lo sé. Pero me parece muy bien que salga esta pregunta, porque quería preguntarlo a la sala también, ¿eh? O sea, que los que saben más de apantallamientos y tenían, sí que personas sensibles han hecho, pues bueno, desde las cortinas, que tienen una antena delante de casa, etcétera, ¿no? Pero como yo no soy experta en este tema, me parece mejor si hay alguien que quiere hablar de esto, que también hablara desde la sala, ¿no? ¿Hay alguien que...? Sí, mira, una persona. Yo trabajo en apantallamiento. Pues venga, explícalo. Esa pregunta la he hecho yo. Muy bien. Pero, perfecto, pero explícanos un poco cómo lo ves ahora y cómo calculas, mides después el campo magnético. Bueno, yo tengo unos aparatos, yo tengo aquí alguno que traía por otros motivos, pero les puedo enseñar. Estos aparatos vienen todos de Alemania. Están certificados, estudiados por el ejército alemán y son los que prácticamente utilizan la mayoría de las personas, los biólogos, que son los que más están haciendo este trabajo. Y son este tipo de aparatos, concretamente, perdonad que estoy nervioso porque no estoy acostumbrado a hablar en público. Concretamente es un aparato de alta frecuencia y es sobre todo pues, para medir redes wifi, inalámbricos,
sobre todo el problema principal es los inalámbricos y las redes wifi que tiene el vecino. Porque cuando tú hablabas, tú tu wifi la puedes apagar, el inalámbrico, o sea, conseguir que lo quitéis, pero ¿qué pasa cuando tengo mi cama pegada a un vecino que tiene y no está sensibilizado a quitar su wifi por la noche? Entonces, hay sistemas de apantallamiento a base de pinturas, otros sistemas también, o cortinas para las ventanas. Bueno, aquí concretamente no hay medición de radiación de alta frecuencia. Los valores... Los valores... Todos los valores se rigen según una normativa alemana, que es el Instituto de Baubiología, que regula la cantidad de radiación que se puede recibir. Entonces, según esos baremos, nosotros, o en este caso yo, cuando hago la medición, o los geobiólogos, que van más avanzados que yo, dicen si es necesario o no que haya una protección. Este es un aparato muy sencillo que mide campo eléctrico y magnético. Son, digamos, dos conceptos. El campo electromagnético de alta frecuencia, las ondas magnéticas y eléctricas van juntas, y el campo de baja frecuencia van separadas. Por un lado el campo magnético y por otro lado el campo eléctrico. Este aparato discrimina ambas cosas y también podemos buscar sistemas de apantallamiento para protegernos. ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es Alberto Bacigalupe, mi empresa se llama Pinto Salud. Entonces podéis entrar en www.pintosalud.com. Originalmente yo vengo del País Vasco, empecé como un pintor convencional, empecé a trabajar con pintura ecológica, ahora ya estoy metido en lo que es protección más de personas con pinturas o con los apantallamientos. Aquí hay una reflexión. Si yo emito otro tipo de ondas, que son ruido, estoy obligado a proteger, pero quien emite tiene que evitar que el ruido llegue al vecino. Ya estamos planteando que nosotros protegemos nuestra casa para el ruido que está haciendo o las ondas que está enviando el vecino. Creo que esto estamos en una situación que da a la reflexión. Pero si no hay un nivel descrito en la normativa actual que nos permita protegernos, porque la ley parece ser que la dominan las compañías que están emitiendo justamente esta problemática, y resulta que yo no me puedo defender porque el nivel de radiación que emite es muy alto, pero la ley lo permite. Entonces llega un momento que si yo me fijo con los baremos que este señor habla de Alemania, son unos, pero los baremos que aquí se permiten no tienen nada que ver. Entonces, son legales la emisión de una wifi que da en mi cabecera de cama. ¿Cómo me defiendo? No puedo. Es que habría que cambiar la ley. Seguramente hace 100 años, no sé cuántos años, emitir ruido al vecino no era un problema, o no era antijurídico, o no era ilegal. Ahora sí. Lo que hacíamos antes, ¿no? Hay que empezar a pensar cómo nos tenemos que organizar para poder enfocar esta nueva situación que existe. Sobre todo intentar crear que haya unos niveles que se permitan hasta aquí, pero más no. Aquí es el problema que en España, que parece ser que los niveles están a unos niveles altísimos, entonces no puedes ir a un vecino y decirle, oye, por favor, apaga el wifi porque me perjudica, porque si el vecino dice, oye, pues no me da la gana apagártelo, pues se te acabó la historia, porque no puedes hacer nada. Por ejemplo, el Código Civil catalán, solo el catalán, establece en un mismo artículo el daño que creas a través del ruido, los humos y las ondas electromagnéticas. Lo que pasa es que es eso, tenemos que demostrar que causan un daño. ¿Y qué niveles dan? No, que causan un daño. Tampoco dice qué nivel tiene que ser el ruido, ni qué nivel tiene que ser los humos, ni qué nivel tiene que ser las ondas electromagnéticas. Dice que causan un daño. ¿Cuándo es causar un daño? Bueno, es donde los médicos tienen que... Esto lo hemos visto ahora en la opinión pública y en los medios de comunicación, que a una chica que tocaba el piano le querían caer 7 años de prisión, y no solo a ella como autora del ruido, sino a los padres, y bueno, eso pone los pelos de punta a cualquiera, ¿no? Nadie lo coincide, y además solo afectaba a una persona, pero la ley ha dado a pie que saliera todo esto.
Por eso es lo que decía yo en principio, que las leyes nuestras de cara a las emisiones de radiaciones están en el siglo pasado. En Suecia, que es el país más avanzado, porque llevan 30 años con las radiaciones, parece ser que también tienen problemas. En España vamos muy atrasados, pero hay alguna comunidad como el País Vasco, ya que ha salido Alberto diciendo que ya ha entrado en el Parlamento y que está en el Parlamento. Y nos pueden informar de cómo está la situación en el Parlamento Vasco, y parece ser que hay un grupo político que está tirando del carro y piensa que para favorecer a los ciudadanos las leyes y las ordenanzas se tienen que adecuar a los tiempos que estamos, no al siglo pasado. Y por eso tenemos que pelearnos todos, los tenemos. Conocimientos científicos están todos sobre la mesa. ¿Que podemos aportar más? Podemos. Pero ya están todos, que las leyes, que si la OMS lo reconoce, que si la IARC, que está todo. Lo único es que los políticos se pongan las pilas y que no se dejen influir por el poder y que piensen en la ciudadanía, pero que en este país piensan poco los políticos y los ciudadanos. Yo tengo la mayoría y hago lo que quiero. Pero, perdona, a nivel informativo, igual el señor Johansson nos puede informar de cuáles serían los niveles que legalmente en Europa, cuál es el país que tiene un nivel de aceptación de campos electromagnéticos más bajo, y para partir desde un punto, ¿no? Porque si no... Ahora se lo preguntamos. Oye, hay una pregunta que he hecho yo con este tema y están saliendo preguntas que no están en los papeles. Ahora iba a hacer esta. Bueno, ¿el efecto pantalla es exclusivamente referido a los PC o televisión, o también a las pantallas de plasma o LCD? Tu pantalla es lo que es pantalla. Esa es la especialidad. Allí hay un señor que quiere contestar. No, cambiar la pregunta. He hecho una pregunta. En el sentido de que se supone que los televisores y ordenadores que funcionan con tubo de rayos catódicos, los clásicos, esos emitían unas radiaciones que atravesaban la pantalla y afectaban al operario. Yo pregunto, ¿ocurre lo mismo con las pantallas de plasma o de LCD? Sí. O sea, la radiación es la misma. No, pero una cosa puede afectar de la misma. No, eso no me vale. Bueno, no, perdón, yo tengo una formación, diríamos, científica, pero de alguna manera lo que desearía es que si a la mesa me puede dar una respuesta mínimamente aproximada a una aspecto científico. Yo lo que puedo decirte es que las televisiones antiguas de tubos de rayos catódicos emitían un arco muy grande. Actualmente las pantallas LCD de plasma, Se está haciendo propaganda de una empresa y nos está jodiendo porque además no es la solución. Es que no puede ser. Es decir, no puedes tenerla pegada, pero una separación ya es bastante como para alejarte del campo magnético, por ejemplo, que puede tener el transformador de la televisión. Perdona, la separación, ¿sabes la cifra? ¿Quién te separa? Está centrando en su empresa toda la sala. Lo que es una pantalla, en cuanto es una pantalla de televisión que es más grande, pues es un poco mayor, pero no en los niveles de... Los tubos de rayos catódicos trabajan con tensiones superiores a 15.000 voltios. Y entonces cuando los rayos chocan contra la pantalla, emiten rayos X. Las pantallas de televisión de toda la vida emiten rayos X. Las pantallas de plasma o de cristal líquido, no. Se emiten radiaciones electromagnéticas. Más preguntas. Que bajaban al 50% respecto No, al 50 o al 1%. Hay diferencias. Sí. Bueno, tenía Solo una puntualización a la doctora Basta, no puntualización, solo una complementarización de lo que ha dicho de apagar los sistemas
eléctricos por la noche, los electrodomésticos, hay veces que no basta solo con apagarlos, porque si queda el magnetotérmico abierto, siguen radiando. O sea, por ejemplo, un radiodespertador en la mesilla de noche, aunque lo apagues, hace de antena a la tensión que llega en el enchufe. Entonces, una cosa que me ha servido mucho a mí, y que supongo que mucha gente lo sabe, pero otra quizás no, es muy útil y relativamente sencillo instalar un magnetotérmico solo para la nevera, para no apagarla, y por la noche cuando descansamos apagar todos los demás magnetotérmicos de la casa, porque así estamos en zona neutra y no recibimos ni radiación de baja frecuencia ni radiación de alta frecuencia que también emiten los cables que están en todas las paredes de la casa, por un efecto también bucle, etc. Es una cosa relativamente sencilla porque por el cabezal de la cama nos pasan cables enchufes y quizás tengamos también pequeños electrodomésticos enchufados. Solo una manera de planteamiento, digamos, práctica. De hecho, ya hay hoteles que lo tienen así, que te tienen un interruptor que te desenchufa toda la habitación antes de entrar. El problema es que te despiertes a medianoche. Tengo más preguntas. Dice, supongo que es para no sé, para el doctor que quiera contestar. Cada informe da un consejo de niveles en distintas unidades. ¿Cuál sería el límite en microvatios minuto en que ya existen estudios de que se producen daños? ¿Por debajo de qué valores deberíamos estar en casa para estar seguros? ¿Cuál es el nivel mínimo en un país que permitiría el uso de estas tecnologías? Se lo preguntamos a él, ¿qué debemos ni preguntemos, ¿no? ¿Y qué país tiene los mejores estándares? Según él, se la lea a ella. La pregunta del señor. ¿Qué país tiene los mejores estándares? Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay, let me comment upon that question. And I will comment upon a lot of your comments as well. To begin with, you have to understand that from a biophysical point of view, today we do not know which physical parameter we should measure. It's a little bit like weighing a gun and measuring the length of a gun and not realizing that it's the velocity of the bullet that will kill you, and the bullet is actually in a box in a drawer while you're weighing the gun, you know. So that's very important to realize. Also, measuring devices are extremely insensitive. In this room there is enormous levels of radiation. But these cannot pick up because they have a cutoff that are very, very high up. So they are more to be seen as indicators. And then the question is, of course, if we should make the room accessible, how should we do it? Well, it's tempting to start to do a lot of things. But you have to remember that it's the person with the electrohypersensitivity who is the only person who can tell you if the measures are all right or not. And they could be very different person to person to person. And that means that if you should make a professional accessibility measure, I always suggest that you take out everything. And then you start by introducing, for instance, one light bulb. And then you ask the person, can you accept this or not? And if he or she says yes, maybe you can introduce another one, and so on.
And as you saw from my lecture, scientists are very far below the recommendations. And these recommendations, by the way, they have been set by the industry. And scientists are very far below and see effects far, far below what you are supposed to be able to take in a society. So to begin with, I think one needs to have a very clear cutoff, and to be sure, you just come back to the natural exposure levels. And in a room like this, if we talk about microwaves in general, you would need a reduction of about 1 million times. 10 up to the power of 18 times reduction. Then you're down to the natural levels, and then you cannot have this. This is extremely artificial light. And white light also impacts on your body, and especially this type of light and this type of light from this, because it contains a lot of blue color. You don't see it, but it does. And blue is very bad for the cells and molecules. So you have to remember that thanks to Thomas Alva Edison and other inventors, we live in an extremely artificial world. In Sweden, now, people should actually hibernate. They should go with very short days and sleep a lot. But they don't do that because they have light tube rays and computers and so on. So they live a completely artificial life. And the change has been in about 100 years' time. It's an enormous alteration. And somewhere along these roads, someone will have to pay. And of course, I hope I'm wrong. I hope that you are wrong, and everyone is wrong. But that means that thousands and thousands of peer-review-based scientific publications all must be wrong at the same time. So we can say it is safe. And that has never, ever happened in science before. That was the short version. Para empezar, desde un punto de vista biofísico, no sabemos cómo medir realmente la radiación. Es como tener un arma en las manos y creer que para medir su peligrosidad deberíamos pesarla y no tener en cuenta la bala que está guardada en el cajón y la velocidad con que la bala puede ir cuando aprietas el gatillo. En esta habitación hay radiación, pero el aparato del señor no la puede medir, porque son mediciones muy pequeñas. Estamos hablando de números exagerados, de grandes números, ¿sí? ¿Cómo medir entonces? Podemos medir con las personas que tienen hipersensibilidad a la radiación. Con esas personas les podemos preguntar. Ellas os pueden decir si se ven afectadas o no. Podríamos empezar por sacar todo lo que emite radiación y empezar añadiendo cosas, como por ejemplo empezar por una bombilla y preguntar a la persona que es hipersensible si eso le afecta, y así ir añadiendo otros artefactos. Los científicos hablan de números que están muy lejos de los recomendados, de los que se nombran en las normas estándares. Tenemos que tener las ideas muy claras. Para reducir la radiación tendríamos que reducirla 1 trillón de veces. Es un número exagerado. No podemos ni tener luz, ni esta luz, ni la luz que emite esta pantalla que tiene color azul, y el color azul es muy dañina para las células y las moléculas. Tenemos que dar gracias a Thomas Edison porque nos introdujo a un mundo extremo, a un mundo de extremos. Ahora
ahora mismo en Suecia se tendría que estar hibernando y en cambio no se hace gracias a la luz artificial que ha producido un cambio en la sociedad sueca, un cambio que se ha producido durante estos últimos 100 años. Él espera estar equivocado, pero si él está equivocado, miles y miles de publicaciones científicas lo están. Bueno, me acaba de dar alegría. No, yo me agrada mucho me ha gustado mucho esta introducción, porque con respecto a las mediciones, yo por ejemplo con Carlos Requejo, no puede ser. Si no hay tiempo para los papeles, no hay tiempo para nadie. Medio método de identificar las personas sensibles, aquí está el curso más lejos, lo nota y no la puede expresar. O sea que esto, en la introducción del doctor que ha sido muy certera en este aspecto, porque la doctora Zaragoza, no cómo se llama, las células funcionan a nivel de centrotierra, empieza la menos 18, y estos aparatos no tienen a la menos 18. En cambio los humanos, en cambio los humanos sí medimos, y depende de la sensibilidad de cada uno, y depende incluso dentro de la misma persona sensible, depende del día, porque depende de lo que hayas comido, depende de la acidez, depende de muchas cosas, puedes poner más o menos es ya muy tarde. Una aclaración muy rápida. La normativa, los estándares siempre están hablando de densidad de potencia, pero nunca se habla de dosimetría. Es decir, de la cantidad acumulada de energía que recibe una persona. Entonces, los valores casi son irrelevantes si no definimos, o sea, de la misma forma que hablamos que no son rayos ultravioleta más de X horas al año, eso sería dosimetría, no se habla de lo mismo en este tipo de radiaciones. Solo se habla del impacto, la densidad de potencia puntual en un instante, pero no de la acumulación que tenemos hablado por lo largo de un año o de 10 años. Y esto también es importante. Es la tasa de reflexión de la energía, que puede ser superior a la tasa de reparación del cuerpo humano. Ni tampoco se habla de las ondas cuadradas, es decir, la misma energía, me estoy poniendo de al ser cuadradas, al ser digital, ningún sistema viviente en el planeta está adaptado, porque microondas hay desde el Sol, desde siempre, pero en baja densidad y son sinusoidales, analógicas. Pero la revolución 3G, 4G y 2G incluso son ondas cuadradas que destrozan todo y explican la fragmentación del DNA. Eso tampoco lo mide incluso la dosimetría. La dosimetría sería la medición de una energía acumulada en el tiempo, pero es una energía cuadrada. Pulsátil, es decir, que por eso penetra hasta los sótanos segundos y terceros, por eso penetra en todos los sitios. Viendo el nivel de discusión que es súper interesante, continuaremos, pero yo creo que hay unos interrogantes que me estoy preguntando. ¿Se podrá medir algún día? Lo de la dosimetría lo hemos hecho en radiaciones ionizantes. En no ionizantes lo tenemos que pensar, ¿sí? Yo sé que personal técnico de mantenimiento de antenas, como las de Escuela, llevan un dosímetro para... Muy bien. Al menos ellos lo pueden, pero la cuadrada, etcétera, o sea que hay... Finalmente es lo que dice ese señor, es el número y cantidad y calidad de los afectados. Punto. Vale. Pero por eso quiero llegar al individuo. O sea, hay dos posiciones en esta mesa, como ya podéis ver. Una posición es cambiemos el ambiente, las leyes, etcétera, y otra, la que hacemos los clínicos, o en este caso el que yo hago, que es intentar tratar a la persona en concreto. Entonces, eso parece que en Suecia es un poco contradictorio porque hablan ellos de discapacidad funcional y no quieren hablar de enfermos. Que quede claro que hay interrogantes. Por tanto, los interrogantes nos hacen pensar y hacer más ciencia. Yo ya me iré a comer con el señor Johansson para discutir este tema, pero no podemos ahora, no es la hora, o sea que os lo digo solo para que no queden cosas que no quedan claras, que parezca que queden claras. No quedan claras.
O sea, hay una diferencia en abordar al individuo o la sociedad, pero esto siempre ha pasado. Está bien que haya gente que quiera cambiar la sociedad y gente que quiera ayudar a los individuos en concreto que tengan la sensibilidad que sea, la química, la electromagnética y tal. Y está bien la discusión que ha salido porque vemos que hay muchas variantes y que incluso los seres humanos pues son más sensibles que todos los aparatos que podemos medir a veces, ¿no? Pues bueno, lo sabemos y por eso como médica me quedo sorprendida cuando una paciente pasa por debajo de un halógeno y se queda sin voz, pero como lo he visto y lo he comprobado 3 veces, pues y más veces, pues sé que